Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes. Gracias por estar con nosotros desde muy tempranas horas de la mañana de este día, lunes 9 de marzo de 2020. Queremos agradecerles, como siempre, a ustedes esa atenta preferencia que tienen para nuestros programas y, por supuesto, también qué mejor momento o inicio de día lunes para desearle a usted el mejor de los éxitos para la presente semana. Recuerde colocar a Dios en el centro de sus actividades para que sus metas y sus objetivos puedan cumplirse. Esta semana, desde luego, vamos a seguir examinando uno de los principales puntos de atención que están haciendo las autoridades de salud y el gobierno junto a otras instituciones de salud frente a la presencia de más casos en el mundo de coronavirus. Sin duda alguna, Centroamérica se ha visto ya amenazada precisamente por la incursión de personas que tienen sospechas de tener este virus. Por cierto, en el tema muy en particular de Costa Rica, ya se tiene conocimiento de de 9 casos sospechosos del coronavirus, lo cual significa que hay que ponerle todavía mayor énfasis a aquellos mecanismos de inspección y vigilancia que tienen fronteras como la nuestra. Cabe destacar que el pasado fin de semana se decretó alerta amarilla en el país debido a este coronavirus, lo cual busca aumentar medidas de control y frenar infecciones respiratorias agudas. ¿Qué es lo que se está recomendando con precisamente esta alerta amarilla? La primero, que la población logre tener presente todas aquellas recomendaciones que se hacen, como lavarse las manos, estar atentos a la información que se está dando oficialmente, evitar la especulación y sobre todo también todas aquellas falsas informaciones que se están generando algunas veces en las redes. También a que las entidades públicas puedan colaborar con el Gabinete de Salud, que se ha ampliado y está muy activo, lo cual es digno de reconocer cómo se está llevando a cabo esas reuniones permanentes de vigilancia que tienen las autoridades para poder de alguna manera estar atentos y estudiar el comportamiento que esto está teniendo. Así es que esta mañana, para hablar del tema acá y actualizarnos sobre la situación de cómo está trabajándose de cara a la presencia que podría ser ya en Centroamérica de varios casos sospechosos en el caso de Costa Rica. Cabe destacar también que ya El Salvador prohibió el ingreso a viajeros de Alemania y Francia por el coronavirus. Entiendo, y vamos a aprovechar a hablar de esos y otros temas con nuestro invitado de hoy, el doctor Francisco Alaví, viceministro de Operaciones de Salud, a quien quiero darle la más cordial bienvenida. Viceministro, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, muy buenos días a toda la población. Un placer estar acá. Doctor, sin duda alguna ha habido mucha actividad, lo veo de acá para allá, en fin, ¿verdad? Mucha actividad para poder tener de primera mano información y atención a aquellos casos que en algún momento podría representar una amenaza para el país, ¿cierto? Sí, lo más importante ahorita es seguir la recomendación más grande de la Organización Mundial de la Salud, que es retrasar la entrada de este virus a nuestro país, y en ese contexto está acercándose a la zona, a la región cada vez esta nueva enfermedad, este nuevo coronavirus, y es importante redoblar esfuerzos, ver que los protocolos estén funcionando, ver que todo el proceso de prevención que se está realizando siga y se aumente para garantizar a la población de que se va a tener todo lo necesario para retrasar la entrada de este virus, y una vez este virus llegase a entrar a nuestro país, actuar de la manera en base a recomendaciones internacionales y garantizar que las posibles complicaciones que esta nueva enfermedad vaya a tener en nuestro país sean las mínimas. Es por eso que nosotros andamos desplazándonos en todos los sitios fronterizos, en todas las
fronteras terrestres, marítimas, aéreas, para ver que los protocolos se continúen realizando de la mejor manera, que no se baje en ningún momento la guardia, que se incrementen, que se redoblen los esfuerzos, que se verifique todos los viajeros, que se realicen todos los protocolos de información hacia los turistas, a los viajeros que están ingresando a nuestras fronteras y garantizar de esa manera tomar todas las medidas necesarias para la prevención. Una regla mundial, quisiera verla o entenderla así, es el hecho de evitar que el país ingrese un caso. ¿Es quizás como una regla primaria? Sí, más que una regla primaria, es una recomendación inicial. ¿Por qué inicial? Porque probablemente esta nueva enfermedad, con una gran posibilidad, va a estar en nuestro país, y es por eso que nosotros tenemos que realizar, digamos, todas las medidas de preparación en el Sistema Nacional de Salud para que estemos capacitados y que resolvamos esto de la mejor manera. Ahora, eso es lo más importante, prepararnos, y el tiempo que hemos tenido sin esta enfermedad nos ha permitido hacer esos ajustes, esos cambios en todo el sistema de salud, y no solo en el sistema de salud, porque aquí está trabajando toda la población salvadoreña, aquí están todas las entidades de gobierno, aquí están todos los medios de comunicación, aquí está la Policía Nacional Civil, está el Ejército, todos trabajando, sumados en un solo objetivo, combatir esta nueva enfermedad que es el coronavirus. Claro, por cierto, también nosotros como medio de comunicación nos hemos unido en una campaña también, reforzando la campaña publicitaria que tiene el gobierno, la autoridad de salud, para poder llamar la atención de la población y que le ponga mucho énfasis a las recomendaciones de lavarse las manos y evitar el contacto con personas con infecciones respiratorias, usar mascarilla, cubrirse la nariz y boca al toser o estornudar. Doctor, las mascarillas, hay escasez en el mercado. ¿Qué verificación o qué información tienen ustedes? Porque hay quienes creen que lo que hay es como una especie de acaparamiento, que es normal encontrarlo, lastimosamente, ahí somos algunos malos salvadoreños, ¿verdad? ¿Qué información tienen? En el contexto, ¿hay escasez por esto o hay acaparamiento? Sí, en el contexto de esta nueva enfermedad, pues todos están a la expectativa del uso de mascarillas y todo. Por eso nosotros hemos estado insistiendo en cuáles son las indicaciones de estas mascarillas, que deben de ser solo personas que presentan sintomatología o las personas que se encuentran en riesgo. La Dirección Nacional de Medicamentos, en conjunto con la Defensoría del Consumidor y la Superintendencia de Competencias, hacen un monitoreo. Claro. Y en ese monitoreo han encontrado en cierta medida que hay lugares en los cuales se cuentan y hay lugares con que no se cuentan mascarillas. Pero se está haciendo el monitoreo, y hoy por hoy la Dirección Nacional de Medicamentos todavía no ha establecido si existe un acaparamiento en el mercado de este producto. Bueno, es importante, creo que esta pregunta, porque ante ese rumor de que no se encuentran las mascarillas, yo pensé que usted me iba a responder, bueno, de hecho yo no vengo con mascarilla, ¿verdad? O sea, en todo caso, la mascarilla debe de ser usada solo por la persona que a lo mejor tenga un proceso respiratorio. Bueno, de hecho, es una recomendación normal, ¿verdad?, que se tiene. En mi casa, por ejemplo, ya sea mi esposa, este servidor o mis hijos, uno tiene, siempre nos ponemos mascarilla para evitar el contagio de todos ahí, ¿no? Sí, estas son medidas de cuidado y medidas de higiene que deben de tomarse constantemente, independientemente sea coronavirus o no. Cualquier proceso respiratorio la población salvadoreña debe de utilizar para prevenir la transmisión de esta nueva enfermedad, porque aquí no hablamos en el país solo de coronavirus, sino que tenemos influezzas, tenemos otros tipos de virus respiratorios que pueden generar alguna complicación cuando esto sucede en ciertas poblaciones de riesgo. Entonces el uso de la mascarilla se debe utilizar rutinariamente en pacientes o en personas que tienen algún síntoma respiratorio, ¿verdad? No toda la población debe andar de mascarilla. ¿Qué otra población utiliza la mascarilla? Una vez nosotros identificamos un paciente al cual se le ha diagnosticado como un caso sospechoso de coronavirus, inmediatamente se coloca una mascarilla para prevención de todo el personal que está manejando ese posible caso de coronavirus. ¿Qué otra población debe? Las poblaciones que están en riesgo. No es lo mismo estar dentro de nuestro territorio, que sin embargo pudiera existir un caso, pero que es más controlado, o estar en uno de los sitios de choque. ¿Cuáles son los sitios? Las fronteras y los puntos aéreos, porque este nuevo virus no se originó en nuestro país, se ha originado fuera de las fronteras. Entonces la posibilidad de entrada va a ser por una de esas fronteras. Y es importante tener presente que ante la transmisibilidad que este virus puede tener, que es bien elevada, necesitamos proteger a todo el personal que se encuentra justo en los sitios de entrada fronterizos. Es por eso que se ha visto constantemente que todo el personal del aeropuerto, de las fronteras, de los puertos, están utilizando mascarilla.
como medida de prevención, porque ese va a ser el sitio de llegada. A ver, me dice mi productor que tenemos ahí una nota que está relacionada precisamente con el tema de mascarillas y lo quiero de alguna manera detenerme en ello para evitar ese tipo de factores especulativos que mucho daño nos hacen, ¿verdad? Correcto. Y que ya no se tienen, que hay escasez y si es así, pues yo creo que ahí hay un reto muy importante para las autoridades y lograr dar con los responsables de ese acaparamiento y con todos los digamos, y que les caiga el peso de la ley. Pues veamos la nota a ver qué nos dices, ¿ok? Cajas con mascarillas están listas para ser despachadas por las farmacias para abastecer a la población que busca no contagiarse del coronavirus si es que llega esa enfermedad al país. El personal de las farmacias ha sido capacitado por la Dirección Nacional de Medicamentos para el tratamiento de los productos que son solicitados por el público. El lavado de manos tiene que ser bien constante. Después de un lavado de manos, nosotros nos aplicamos alcohol gel. Tenemos unos depósitos donde está el alcohol gel y el jabón de mano, para así evitar el contagio con las personas que se inyectan o que vienen a comprar. Los precios de las mascarillas están de la siguiente manera. Por unidad, su valor es de 30 centavos de dólar. Una caja que contiene 50 mascarillas de tela tiene un costo de $12. La población asegura que el precio de la mascarilla ya aumentó, ya que antes pagaban menos por este producto. Pero lamentablemente a raíz del virus ya aumentó el precio de las mascarillas, ¿verdad? Lo que se compraba en $3, hoy la caja la están vendiendo en $12 y en algunos lugares $18, entonces no debe ser así. Ahorita compré la caja de mascarillas, sí. ¿Y cuánto la compró? En $10. $10. Sí. ¿Cree que está barato o está caro? Han aumentado los precios. ¿Siempre ha comprado mascarillas? Siempre. ¿Y ha aumentado en cuánto? Fíjese que antes valía $8, ahora está en $10. Ante esta situación, el gobierno asegura que no permitirá el acaparamiento ni que se suban los precios. Nosotros tenemos un monitoreo diario, un monitoreo permanente a través de la DNM y la Defensoría del Consumidor, así que le estamos dando seguimiento a ese tema y no vamos a permitir en ningún momento que haya un abuso del mercado ante un insumo que es parte de las medidas que se están recomendando. Lo que sí se garantiza es que las farmacias estén abastecidas de productos que logren reducir los posibles contagios. Así como esta farmacia, otras ya se han preparado también con alcohol gel, asimismo con mascarillas para evitar el contagio y la propagación del coronavirus en nuestro país. Gerardo Hurtado, Cadena Megavisión. Bien, agradezco a Gerardo que nos facilitaron ese material para poner en contexto este punto que es bien importante. Fíjese que bien decía una señora, si antes estaba alrededor de $3, ahora está alrededor de $10, $12, la caja de mascarillas. Qué bueno que ya la coordinadora de gabinete en su momento hace énfasis que no debería de ser así y que van a investigar realmente si esto está pasando en el mercado. Viceministro, Costa Rica en alerta amarilla tras 9 casos confirmados de coronavirus. O sea, ya lo tenemos en Centroamérica. Es correcto. Sí, se presentó el primer caso sospechoso por parte del gobierno de Costa Rica. Ellos anunciaron todo el protocolo de manejo, hicieron el aislamiento de esta persona, le corrieron todas sus pruebas que consisten en descartar varios virus y sobre todo un PCR de coronavirus y dio positivo a esta prueba. Anuncian el primer caso de coronavirus y inmediatamente se ponen a hacer el cerco epidemiológico de este caso, identificando inmediatamente 9 casos más y 34 casos sospechosos, ¿verdad? Que no están confirmados. Esto quiere decir que ya tenemos en nuestras fronteras, en nuestra región Centroamérica, esta nueva enfermedad que es coronavirus, y es importante reforzar, porque cada minuto, cada tiempo que se retrasa la entrada de este virus a nuestro país, nos da tiempo de preparar el sistema de salud, nos da tiempo de que la población conozca el número del sistema de emergencias médicas, el 132, conozca las medidas de recomendación. No está de más seguir insistiendo, los medios de comunicación que se sumen a transmitir toda esta información, ¿verdad?, de manera responsable para garantizar que la población tenga en la mente cualquier caso de infección respiratoria aguda. Debemos de tener presente que puede ser
un caso de coronavirus. Y eso nos va a tener a la población informada y nos va a tener preparada para saber cuáles son los canales a seguir. Viceministro, entiendo que esta situación de Costa Rica, de alguna manera, si no se tienen los patrones o el protocolo pertinente, podría de alguna manera hacer pensar de que también en El Salvador sería fácil, si no se tiene el protocolo pertinente, poder tener el ingreso de personas. Entiendo de que el día de ayer, si no me equivoco, o el fin de semana, ¿sí?, llegaron procedentes de Colombia, ¿no?, 3 de las becarias que estuvieron en Wuhan, ¿sí? Sí, China. correcto. ¿Cierto? Sí, yo creo que el protocolo, así como bien tú lo dices, si esto ya está en la región, podría darse que si se maneja mal, podría llegar a nuestra frontera. Yo creo que fue una decisión muy acertada del presidente y que se ha ejecutado a través del Gabinete de Salud, el adelantarnos. Y es por eso que nuestro país inició con esta preparación mucho antes, lo cual fortalece todos los protocolos de acción y facilita la socialización de toda esta información. Entonces, definitivamente... A pesar de las críticas que en algún momento hicieron, que era demasiado, pero sí ha valido la pena. Es correcto, ¿no? Al inicio recibimos muchas críticas de por qué se estaba intensificando tanto. ¿Era esto una cortina de humo o qué? Es correcto, al contrario, esto siempre estuvo con mucha claridad a través del Gabinete de Salud ampliado, porque conocíamos todas las repercusiones que íbamos a tener o que se iba a tener a nivel mundial. Nosotros no solo estamos siguiendo recomendaciones, sino que tenemos especialistas capacitados que a nosotros nos dicen esta evolución de esta enfermedad va a ser de esta y esta manera. Es por eso que para nosotros la población salvadoreña queremos aclarar que tenemos capacidad, que tenemos personal médicos en el país que son altamente capacitados, que ellos saben cómo es la evolución de esta enfermedad, y es por eso que desde un inicio se le dio la claridad que esta enfermedad tenía y se le dio la importancia de iniciar todos los protocolos. Ahora, las becarias que vienen y que provienen inicialmente de Wuhan, ellas han recibido un proceso muy bien estructurado, que ha estado comandado por Cancillería. Se ha realizado una intervención bien importante entre Cancillería, el gobierno de China, el gobierno de Ucrania y el gobierno de El Salvador, todos integrados para garantizarle, como el presidente lo prometió en su momento, a las salvadoreñas el retorno, para que ellas estén de una manera mucho más segura en nuestro país. Sin embargo, también con una gran responsabilidad ante el resto de la población salvadoreña, para garantizar que tampoco ellas puedan llegar a traer para someterse al proceso de internamiento y de cuarentena, ¿no? Porque entiendo que ellas venían de Ucrania, es decir, ya de un internamiento, ¿no? Sí, es bien importante eso. Venían primero de Wuhan, siguiendo todas las medidas que el gobierno de China ha aplicado en esta emergencia, las cuales han sido muy buenas y reconocidas internacionalmente por la organización. Luego, con todo el protocolo, se trasladan a Ucrania, donde en Ucrania realizan una cuarentena de 15 días, siguiendo todas las recomendaciones en base a la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, para que la población salvadoreña tenga la seguridad y verificar de primera mano que la cuarentena se realiza de la manera que debe realizarse, es por eso que al ingresar a nuestro país inmediatamente son trasladadas hacia el área designada para la cuarentena. Hablando de responsabilidades que están dispuestas a someterse, porque también vienen acá por 18 días. Sí, estar en cuarentena. Es correcto, ellas vienen a cumplir la cuarentena, el tiempo convencional. Son 18 días acá. No, el tiempo convencional que se ha designado para la cuarentena en nuestro país son de 30 días. 30 Entonces, ellas vienen, entienden, están sumándose a toda estas acciones. Completamente aisladas, viceministro. Están en un área que no es de aislamiento, sino que es de cuarentena, es un área que cumple las medidas de protección. ¿No reciben visitas? No reciben visitas, sin embargo, hay personal el cual está a disposición para brindar atención médica de manera inmediata. Ellas están con un personal 24 horas al día médico, el cual puede resolver todas las necesidades que ellas se tengan. Nosotros constantemente pasamos circulando. Es importante ese punto, porque conocí la versión o el testimonio de una de las personas que ha estado ahí internas, y no se ha quejado precisamente de la forma en cómo ha sido tratada, desde el punto de vista de la comodidad, la comida. Creo que era alguien de Hilo Vasco, era que venía de Italia, ¿no? Sí, nosotros hemos tratado de acoplar esta área para tener la menos incomodidades posible, siempre siguiendo las recomendaciones de los protocolos establecidos para una cuarentena, y tratamos de estar muy de la mano con ellos para que no se sientan
esta incomodidad. Incluso si en algún momento fuera necesario una intervención o un apoyo psicológico, eso está a la disposición, ¿verdad? Entonces, el objetivo es que se comprendan estas medidas transitorias por parte de la población salvadoreña que va a tener que pasar por este proceso de cuarentena, pero sobre todo garantizarle al resto de la población que se está tomando todas las medidas para evitar en la posibilidad o retrasar el ingreso de esta nueva enfermedad al país. El día viernes, por cierto, tratamos el tema de una forma muy ligera en el análisis político. Y me llamó muchísimo la atención los comentarios que se daban por parte de nuestros panelistas, reconociendo precisamente esa buena labor que ha desarrollado, en este caso, todo el gabinete de salud ampliado. Incluso también esa labor que como viceministro usted ha desarrollado. Lo decía y lo destacaba el doctor Kirio Waldo Salgado, precisamente al ver lo activo que ha estado usted precisamente con todas estas acciones que se han llevado a cabo. A ver, ¿cuáles son? Entiendo que también se han logrado incorporar nuevas cámaras térmicas, se le llaman, ¿no? Sí, las cámaras termográficas. Termográficas. Me gustaría poner en perspectiva también esta acción para ver de qué forma esto suma a todo el grado de atención que se le está dando al tema del coronavirus. Y ya vamos a hablar después precisamente del factor comparativo que en algún momento se está haciendo, de que si bien es cierto la tasa de muerte por el coronavirus es menor que la podría ser del dengue y otras enfermedades, eso no significa atenerse, ¿verdad? Algo así. Veamos un poco esta nota. Ahí está, por cierto, déjenme ahí está, el riesgo de muerte por coronavirus es menor al del dengue o influenza. Ya vamos a hablar de eso, pero antes vamos a la nota que tiene que ver con la adquisición de nuevos equipos. Parece que ahí están estas imágenes. Cuéntenme, ministro, todo este es el procedimiento de atención que se le da a la persona cuando llega, ¿no? Sí, las cámaras termográficas cumplen una función importante porque pueden evaluar una cantidad mucho mayor de viajeros en un solo instante, y esto enfocados a identificar si un viajero presenta sintomatología o no. Cuando un paciente presenta sintomatología, nos traduce que tiene un proceso patológico o una enfermedad en curso, y es importante identificarla no solo en el contexto de coronavirus, sino que en todo el protocolo de evaluación de un aeropuerto, porque nuestros aeropuertos están expuestos a recibir cualquier paciente con una enfermedad infectocontagiosa que hay que identificarla a tiempo y manejarla oportunamente para que esto no se transmita. Ahora, estas cámaras están enfocadas a garantizar la identificación de estos pacientes sintomáticos de manera eficiente para que esto no retrase el proceso y la circulación de todo el aeropuerto. Ahora, existe una cámara que está designada en el sitio de las llegadas, pero también existen cámaras que se están poniendo a disposición para las personas que se encuentran en tránsito en todo el aeropuerto y que no salen al Salvador. Ok, por cierto, ahí está un tuit donde destaca el doctor Kirio Waldo Salgado, dice lo siguiente, se lo voy a leer. El doctor, esa es su cuenta, ¿verdad? Sí. @Fran Alaví, es un hombre que me ha convencido del trabajo que está haciendo, ya tomó la batuta y que siga con el tema de la prevención. Por eso yo iba a comenzar diciendo, mire, a usted lo veo de la seca a la mega, perdón un poco el término muy popular, pero así que bueno, lo felicito. Gracias, doctor. Gracias. A ver, este tema de que la tasa de mortalidad o tasa de muerte menor no significa que nos quedemos un poco, digamos, de brazos cruzados, ¿no? Sí, este tema es bien importante porque si bien es cierto la tasa de letalidad que esta nueva enfermedad tiene es menor a la de una influenza, hay que estar pendiente porque la transmisibilidad que este virus puede tener es mucho mayor. Ahora, ¿quién es la población que debemos de tener más preparada? Es aquella población que es una población de riesgo. Es todas las personas que se encuentran, los adultos mayores que presentan ciertas enfermedades, específicamente pacientes que padecen del azúcar, de la diabetes mellitus, de la presión elevada, que es la hipertensión, de enfermedades pulmonares crónicas, de enfermedades cardiovasculares, de alguna enfermedad inmunosupresiva, que este tipo de enfermedades
son aquellas en las cuales son autoinmunes, que padecen de enfermedades ya crónicas, que pueden de alguna manera poner muy en riesgo a esta población. Ahora, investigaciones recientes han demostrado que las poblaciones de riesgo, a medida incrementa la edad, el riesgo de letalidad y de complicaciones aumenta. Es por eso de que, si bien es cierto, esta enfermedad tiene una tasa de letalidad baja, si la población de riesgo no está debidamente informada, puede tener complicaciones. O sea, lo cual significa que hay que cuidar a las personas adultos mayores, ¿verdad? Es correcto. En el caso de los niños es menos el impacto, según entiendo, doctor. Según la estadística que se está actualizando internacionalmente, en el rango de 0 a 9 años incluso no se reportan complicaciones. Sería entonces, perdón un poco el término, y me va a disculpar, sería entonces que el impacto de muerte va a ser precisamente por una complicación si no se trata a tiempo. Sí, eso quiere decir. Sí, el riesgo o las complicaciones que terminan en una letalidad, estos se incrementan si el paciente tiene edad avanzada, sobre todo de 59 años para arriba, y si tiene alguna patología agregada, que puede ser diabetes, hipertensión. Esa combinación de la edad y enfermedades aumenta la probabilidad de complicaciones y de muerte. Ahora, doctor, se ha logrado decretar también el no ingreso de personas de Alemania y Francia, ¿cierto? Sí. Porque me gustaría hablar de eso. Voy a hacer una pausa y regreso para que nos ampliemos todavía más en este tema y sigamos conociendo del comportamiento que esto tiene, porque yo creo que es importante esta parte última que estábamos hablando, amigos que nos sintonizan, de comprender mejor el fenómeno. Es decir, tenemos que cuidar muchísimo de las personas que a lo mejor tengan algún grado de afectación y que esta, a partir de no ser tratadas con anticipación, se pueden ver complicadas y eso puede traer la muerte como tal. Así es que, de alguna manera, es importante hacer énfasis en esa parte para evitar mayores complicaciones el día de mañana con personas adultos mayores. Nos vamos a la pausa. Quiero aprovechar e invitarlos a que sintonicen hoy a las 6 de la tarde en directo con Ernesto López Radio. Vamos a tener un debate legislativo muy importante. Hay mucha actividad en la Asamblea Legislativa, por lo cual vamos a tener un debate con los diputados Emilio Corea, Dina Argueta del FMLN y Rebeca Cervantes. Así es que, de gana. Así es que vamos a invitarlos a ustedes hoy 6 de la tarde, sintonizar este interesante debate legislativo con Rebeca Cervantes de Gana, Emilio Corea de Arena, Dina Argueta del FMLN sobre actualidad legislativa. Hay mucha actividad en la Asamblea Legislativa, así es que desde ya pues los invito a ustedes a que no se lo pierdan por 107.7 Fuego, estación del Grupo Radial Megavisión, y también transmitimos en Facebook y en Twitter para que usted pueda tenerlo de primera mano desde la señal, desde nuestra cabina. Nos vamos a la pausa y regresamos con más. Retira tus remesas familiares en el Sistema Fede Crédito y gana remesa extra al instante. Sistema Fede Crédito, queremos darte una mano. Continuamos. Bueno, gracias a Sistema Fede Crédito, vámonos también a tener información sobre el tráfico en algunas arterias importantes de nuestra ciudad capital. Vámonos entonces hasta el sector de Los Chorros para que tengamos un referente de cómo está el tránsito. El día de ayer en horas de la tarde se generó un no congestionamiento, atascamiento precisamente por unos pequeños colisiones de vehículos que habían. Yo creo que es importante, y este es un punto valedero, que hacerlo con énfasis para que en la Asamblea Legislativa y junto con las compañías de seguro se logren hacer los ajustes pertinentes. No puede ser que por un pequeño accidente, a veces es un rasguño, ¿verdad? Se tengan unos grandes congestionamientos que viene a generar más un problema de salud mental, ¿verdad? El problema de los congestionamientos es un impacto, tiene un impacto en la salud mental
¿O no, doctor? Sí, constantemente, si eso está sucediendo, puede estresar y puede generar algún... Y así lo es. Sé que eso sucede aquí en la China, hablando del coronavirus, aquí en la China, pero en la medida de que se hagan los ajustes pertinentes en esa materia sería bueno. Ahí está, tráfico fluido, 3 en este sector subiendo hacia Santa Tecla, con el tercer carril también disponible para que usted haga uso de eso. Vámonos de nuevo, 7 minutos. Gracias, Sistema Fede Crédito, hasta el sector de El Salvador del Mundo. Vamos a ver Salvador del Mundo cómo está. Ahí tenemos también prácticamente ya una ligera carga vehicular para hacer conexiones con la avenida Manuel Enrique Araujo, Paseo General Escalón. Allá en la parte superior de la pantalla de su televisor se ve la conexión para Salvador del Mundo sería Boulevard Constitución. Así es que tome como punto de referencia nuestras imágenes. Gracias por su preferencia. Retira tus remesas familiares en el Sistema Fede Crédito y gana remesa extra al instante. Sistema Fede Crédito, queremos darte una mano. Continuamos. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. En esta primera parte del programa conversando con el doctor Francisco Valaví, viceministro de Operaciones de Salud. Importante información la que hemos tenido esta mañana y sobre todo también poniéndonos a tono de las acciones cómo se están llevando a cabo por el comité, el Gabinete de Salud Ampliado, donde están diferentes actores, ¿verdad? Incluso sí. También entiendo que ahí está la OPS que está constantemente examinando el protocolo que se está utilizando. Doctor. Sí, el Gabinete de Salud Ampliado juega un papel fundamental. Desde el inicio, la Organización Mundial de la Salud dio una recomendación. Se debe fortalecer la recopilación de esta información para poder tomar decisiones en base a un análisis tanto nacional como internacional. El Gabinete de Salud Ampliado juega ese papel, toma decisiones importantes en base a lo que nuestra sala situacional nos está transmitiendo. ¿Qué es la sala situacional? Es una parte del ministerio en el cual se analizan constantemente todas las intervenciones que están teniendo las enfermedades respiratorias en el contexto de coronavirus en el país, más la evolución de esta nueva enfermedad a nivel internacional. Estos datos se tabulan en un boletín diario que se emite por parte de la sala situacional, que se comparte al Gabinete de Salud Ampliado para poder tomar decisiones en base a qué está sucediendo inmediatamente en nuestro país y internacionalmente. Doctor, ¿por qué y en qué consiste la restricción o la prohibición de ingresos de viajeros desde Alemania y Francia? Sí, el presidente anunció que se suma 2 países más a las restricciones. Esto es... no se permite el ingreso de personas que provengan y que no sean salvadoreños de los siguientes países: China, Corea, posteriormente fue Italia, Irán, Alemania y Francia. ¿Por qué? Porque estos son los países que más incremento han tenido en los casos de coronavirus y eventualmente las poblaciones que pudieran llegar a nuestro país son elevadas. Esto nos pone en riesgo si se permite el ingreso y algún tipo sin tener el control necesario. Es por eso que se genera la restricción para estos países y solo se permite el ingreso a los compatriotas y a los diplomáticos bajo la comprensión de que van a seguir al ingreso al país la cuarentena ya designada anteriormente. Esta semana nos reunimos con el cuerpo diplomático en Cancillería, en Relaciones Exteriores, para poder tomar y explicar de primera mano cuál es el procedimiento que se está realizando en El Salvador, y el cuerpo diplomático estuvo ya muy claro con todas las medidas que se están tomando con los diferentes países para garantizar que esto se transmita hacia las demás poblaciones. Doctor, y la expansión que está teniendo en el mundo hace prever de que la situación está controlada o realmente podría desencadenar una situación más
crítica de pandemia o como se está ahorita catalogando, que es una epidemia, ¿no? Sí, fíjate que hablo por términos que la epidemia y pandemia son dos cosas distintas. Sí, ¿no? en el contexto de una epidemia, la diferencia es que una epidemia es cuando inicia un caso específico en un país. Por ejemplo, el primer caso que se mostró ya en Costa Rica, para ellos se vuelve inmediatamente un clúster y eso es una epidemia. ¿Por qué? Porque no tienen registrados casos. En nuestro país todavía no podríamos catalogarlo porque no tenemos un caso dentro del país confirmado, por ende no podemos hablar de una epidemia. Sin embargo, la mayoría de los casos que están sucediendo ya están fuera de un continente, ya están afectando más de 2 continentes y en su momento la Organización Mundial de la Salud tiene que sentar una postura. Ahora, la evolución de esta nueva enfermedad en China ha tenido una tendencia a mantenerse en una meseta con una leve disminución. ¿A qué nos referimos? Que todas las medidas que está tomando China de alguna manera han logrado contener la evolución de esta enfermedad, pero se ha visto incrementos en otros países y es el caso de Italia, es el caso de Corea, es el caso de Alemania, es el caso de Francia, que están teniendo nuevos casos y estos van al alza. Es por eso que es bien importante que la población le dé el conocimiento de toda esta sintomatología, porque la evolución va a variar dependiendo de la región, dependiendo del país y dependiendo de las acciones que cada país va realizando. A ver, se ha conocido este fin de semana sobre cierta problemática que están enfrentando algunos salvadoreños en Italia. ¿Qué conocimientos tienen alrededor de estos temas, doctor? Sí, se giró ya una instrucción por parte de Italia de una restricción, ¿verdad? De una cuarentena en una de las ciudades de Italia, y eso es bien importante porque pues obviamente se va a tomar todas las medidas de prevención y de protección en el cerco que está generando Italia, y eso va a afectar de alguna manera a nuestros compatriotas que están en Italia. Sin embargo, el gobierno va a tomar todas las medidas necesarias para apoyar a través de nuestros Ministerio de Relaciones Exteriores a la población salvadoreña que lo necesite en Italia. Toda esa coordinación está a cargo de Cancillería y tenemos un constante acercamiento para dar todo el apoyo técnico en salud que ellos nos soliciten. En Estados Unidos se ha generado un fuerte debate por la forma en cómo ha sido vista por el lado del gobierno y este tema del coronavirus. Estados Unidos tiene con nosotros una conexión muy permanente, muy fuerte. ¿Cómo se está de alguna manera examinando esta situación? Siempre enfocados a la cantidad de casos que se presentan, pero no solo a la cantidad, sino que también a la evolución de la enfermedad y al fortalecimiento de las medidas de prevención. Nosotros no podemos ser en algún momento el país en el cual realmente no salgamos afectados. No salgamos afectados, correcto. Pero lo que estamos tratando de hacer es retrasar en la mayoría de la posibilidad ese ingreso para tener menos complicaciones. Se ha fortalecido e incluso lo platicamos con las cámaras termográficas. Son acciones enfocadas a que sabemos que tenemos flujos de viajeros de países donde circula activamente el virus que hay que identificar si presentasen alguna sintomatología, y no solo en los puntos de entrada, sino que en todo el territorio. Es importante mencionarles a la población que las estrategias no van a los sitios de entrada, están distribuidos en todo el país. Todo el personal médico se ha capacitado para que ante un proceso respiratorio tengamos en la mente la posibilidad de que puede ser un coronavirus y se maneja como tal. Ok, la Iglesia Católica, por cierto, esta información es bien importante. Entiendo de que a partir de este fin de semana tomó en consideración reforzar la, digamos, decisión de poder dar los sacramentos, la hostia, creo que en la mano, ¿verdad? Creo que hay unas ciertas disposiciones. Tomar la hostia en las manos, evitar el saludo de paz y hacer una oración son las medidas que la Iglesia tomó a bien este fin de semana. Así es, tomar la hostia en las manos, así, y no como la daban antes. ¿No? Sí, yo creo que todas estas medidas son bien importantes porque garantizan la prevención y van todas enfocadas a tener la menor complicaciones. Es por eso que también nosotros hemos implementado ciertas medidas, como el hecho del aeropuerto y la parte de la sanitización que se está realizando en todos los puntos de entrada para garantizar que se cumplan con todo un pliego de prevención. No solo el aeropuerto, y no solo el aeropuerto. Correcto, no solo a la el hora aeropuerto. de toser también debe ocuparse esta forma. Vamos a ver, mostrémosla acá, así.
¿verdad? Debería de ser Es esto, correcto. ¿verdad? Cuando nosotros lo hacemos Así, de esta manera, Para evitar creamos un sello con el pliegue del codo, lo que garantiza de que esto no se pueda transmitir con facilidad. Entonces son las medidas más importantes de recomendación. Un buen protocolo para toser o estornudar, lo que garantiza prevenir a que nuestros familiares, nuestros vecinos, nuestros amigos puedan ser contagiados con esta enfermedad. A ver, doctor, escuché decir de que si bien es cierto, estamos bien enfrentando esta situación del coronavirus, pero también en el país como que se está generando un problema de dengue. Cuéntenos un poquito sobre esta situación. En el reporte epidemiológico se ha mantenido como lo usual, el proceso... Ok, el comportamiento es normal entonces del dengue, no hay un problema de dengue paralelo. El comportamiento ha sido normal, tuvo una pequeña alza, pero ya va con una tendencia a la baja, pero lo más importante es que hemos aprovechado todo este despliegue de información en el personal para también tomar acciones preventivas contra otras enfermedades, y eso es importante. No solo tenemos infecciones respiratorias, sino que tenemos problemas en el caso de los procesos febriles como el dengue, son endemias ya que tradicionalmente ocurren en nuestro país, el caso de las enfermedades gastrointestinales, y se ha aprovechado toda la logística para llevar la información, la promoción de la salud por parte del primer nivel de atención para implementar estrategias en la eliminación de criaderos de zancudos, el control vectorial que se realiza enfocado a la disminución y al control de estas endemias que tradicionalmente en el país circulan. Entonces se ha aprovechado toda esa estrategia. Vamos a ver, ahí está el reporte. Vamos a escuchar el reporte que, por cierto, nos dieran desde nuestros noticieros sobre la decisión y el cambio en el comportamiento de dar la hostia, dar el saludo de paz, que es una, digamos, costumbre ritual dentro del proceso de misas que la Iglesia Católica tiene. Veamos. La Santa Misa ya tiene modificaciones. Las autoridades eclesiales anunciaron algunas medidas para ayudar a prevenir un posible contagio del coronavirus que amenaza a varias naciones del mundo. En Catedral Metropolitana se pusieron en práctica esas medidas. Durante la Santa Misa, el rito de la paz concluya con las palabras del celebrante: la paz del Señor esté con ustedes, suprimiéndose el intercambio del saludo de paz. Además de no darse la paz entre los asistentes a la misa, la paz del Señor esté siempre con ustedes. A partir de las nuevas instrucciones, la hostia se entrega en la mano, aunque uno de sus colaboradores sí colocaba la hostia en la boca a los feligreses. Estas medidas son aceptadas por los miembros de la iglesia. Nosotros ya estamos acostumbrados a dar la paz, igual que recibir la comunión, ¿verdad? Pero hay que acatar las recomendaciones, tanto de él como del gobierno, en las instituciones educativas, donde sea. Hay que mejor siempre ser preventivo, ¿verdad? Nos habían explicado cómo teníamos que hacer, y nosotros teníamos que seguir lo que nos habían dicho, y sí, solo darnos la paz así mentalmente y un saludo así nomás. La decisión de la iglesia busca contribuir a las medidas de prevención anunciadas por el gobierno de la República para evitar que el virus llegue al país. Gerardo Hurtado, Cadena Megavisión. Bueno, ahí tenemos también un aporte más que se da, sobre todo cuando se trata de estar en un conglomerado. Pregunta, ¿estadios de fútbol se puede creer que vamos a llegar en algún momento a tener que prohibir algún tipo de concentraciones, como en este caso se ha hecho en ciudades como en Italia, pues, y otros países? Sí, yo creo que todas esas medidas pueden llegar en algún momento a ser necesarias dependiendo de la evolución de esta nueva enfermedad en nuestro país. Es por eso que le pedimos a la población que siga todas las medidas para evitar que este tipo de acciones, que son mucho más específicas, mucho más grandes, se tengan que aplicar. Y a la población salvadoreña queremos reiterarle cuáles son las medidas de prevención. El lavado de manos constante, es importante que ese lavado de manos debe de ser de la manera más rigurosa, utilizando las palmas de las manos, utilizando el dorso de la mano, los pliegues de los dedos, cada dedo. Eso implica garantizar de alguna manera que las medidas de prevención se realicen. Este lavado de manos debe ser constante, debe durar al menos 20 segundos, ¿verdad? Evitar tocarse la cara, evitar tocarse los ojos, la boca, la nariz, que son todas
todas las maneras en las cuales se puede contagiar, evitar los aglomerados de personas, evitar estar en contacto con alguna persona que tiene sintomatología. Estas son las acciones que realmente van a prevenir los contagios de coronavirus y llegar a tener que tomar acciones más específicas, pero puede existir en algún momento la posibilidad de tener que tomar estas decisiones en base a la evolución que va teniendo coronavirus en nuestro país. Al momento, queremos reiterarle, no tenemos casos sospechosos de coronavirus, no hay casos, por ende, confirmados de coronavirus, pero estamos pendientes a la población. Le pedimos no tener miedo, pero estar sumamente informados y evitar todos estos rumores que están sucediendo porque generan más pánico y van en contra de la tranquilidad de la ciudadanía. Yo creo que es importante esta mañana y por eso hemos querido también abrir la semana abordando este tema, primero para estar actualizados de la forma en cómo se está llevando a cabo los protocolos de atención. Segundo, para felicitarlos, resaltarlos, lo han dicho, yo ponía el ejemplo de todos nuestros invitados, reconocer que se están manejando muy bien la forma de cómo se enfrenta esta situación, por un lado, y por otro lado también necesario de remarcar la necesidad de evitar que cualquier tipo de rumor venga a coronar, ¿verdad?, lo que sería una situación de especulativa. Saludos cordiales a Paul Steiner, me escribe, me dice Ernesto, el Estado hará todo lo que debe para manejar crisis que se avecina, pero es crítico que la población se embarque en un proyecto de solidaridad ayudando a los más vulnerables, niños, enfermos y ancianos con mejor dieta para subir defensas y prácticas de higiene para prevenir cualquier tipo de infección y especialmente la respiratoria, ¿no? Creo que es importante ese punto. Sí, es bien importante que nosotros nos preocupemos por todo el grupo familiar, que tomemos todas las medidas necesarias, porque la prevención y estas medidas que deben de realizarse no solo previenen el contagio con el grupo familiar directo, sino que con toda la población. Si nosotros limitamos la transmisión cumpliendo las medidas de recomendación, esta nueva enfermedad de coronavirus no va a tener el impacto que está teniendo en otros lugares del mundo y la población va a tener la tranquilidad de que puede estar sin el miedo que pueda tener una complicación por esta nueva enfermedad. Bueno, quiero agradecerle, viceministro, que nos haya permitido conversar con usted en esta primera parte del programa y como siempre vamos a estar muy atentos a darle continuidad a la información que ustedes generen. La única información debe de ser oficial, que debe de estar de parte de ellos y no precisamente de cualquier fake news o cualquier cosa que se presente en redes, ¿verdad? Sí, que la población tenga la seguridad que ante la existencia de cualquier posible o caso sospechoso de coronavirus, el gobierno va a anunciarlo de manera inmediata a la población y que los canales oficiales del Ministerio de Salud y de todo el gobierno están a la disposición a través de las páginas web para no generar falsas noticias, especulaciones, videos, fotografías que generan pánico y no se suman a las intervenciones que se están realizando para controlar de alguna medida el efecto que pudiera tener esta nueva enfermedad en nuestro país. Le agradezco muchísimo, viceministro. Me voy a la pausa. Gracias por habernos acompañado. Gracias. Cuando regresemos, nos acompañan dos diputados de la fracción del partido Arena, Marcela Villatoro y Josué Godoy, para hablarnos sobre la agenda básica, legislativa y los temas de coyuntura. Así es que importante lo que vamos a conversar hoy en segundos. Regresamos. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Son las 7 de la mañana con 23 minutos. Gracias por sintonizarnos. 7:22 en pantalla. A usted que nos sintoniza, gracias por estar con nosotros. La segunda parte del programa, Marcela Villatoro, diputada de Arena. Quiero darle la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos, Marcela. Muchas gracias y un saludo para todas las familias salvadoreñas que nos ven desde sus casas. También Josué Godoy, diputado de Arena siempre. Gracias por acompañarnos.
Gracias, Ernesto. Un saludo a todo el pueblo salvadoreño que nos ve y desearles un feliz inicio de semana y mucho éxito en sus labores. Bueno, sin duda alguna hay una agenda legislativa muy amplia para ser tratada esta mañana con ustedes, pero voy a comenzar un poco conociendo sus impresiones con relación a el cambio de presidencia que ha tenido el Partido Arena y cuál es la expectativa que ustedes logran visualizar ahora en un contexto diferente, sin duda alguna como se tenía con el anterior, que no dejaba de haber cierta situación muy tensional entre el Ejecutivo, partido y, si es posible, también al interior del mismo instituto político. ¿Cuál es la lectura? Cuéntenos un poquito. A ver. ¿Con quién quiere comenzar? ¿Conmigo? Bueno, aprovechando, un saludo para todas las mujeres en el Día Internacional de la Mujer que fue ayer, pero a todas aquellas mujeres trabajadoras y que hacen todo por nuestro país, pues de verdad, de corazón, pues feliz día. Okay. Bueno, hablando ahora sí ya del tema de partido, pues la verdad es que creo que el cambio ha sido muy bueno. Gustavo López trató en su momento, sin embargo, pues no lograron llegarse a estos diálogos con el gobierno, y ahora que el presidente Salguero es una persona realmente que ha trabajado muchos años durante nuestro partido. De hecho, él es sobrino de Glorita Salguero Gross, así es que ha trabajado en nuestras filas de Arena toda la vida y es una persona que es muy conciliadora, es una persona que trabaja, bueno, él es vicerrector de una universidad de nuestro país y es una persona meramente académica. Entonces, creo que también eso nos va a ayudar mucho a nosotros como Arena. Ya hizo el primer llamado al diálogo hace la semana pasada, pidiendo pues que obviamente nos sentemos con el gobierno, que es la única forma como vamos a llegar a encuentros de nación. Y no solo le decía que el partido Arena, sino que debíamos de hacer un trabajo en conjunto con todas las fuerzas políticas y hacer una mesa de diálogo constante para ver los temas relevantes, ¿verdad?, de El Salvador y pues sacarlos adelante, en lugar de estar con estas disputas y estos pleitos que han habido últimamente, por ejemplo, entre la Asamblea Legislativa y el gobierno, lo que pasó el 9 de febrero, que realmente marcó un antes y después en la política dentro de nuestro país. Y pues luego de eso nosotros como partido nos reunimos y vimos la necesidad obviamente de poder hacer este diálogo constante con el gobierno. No cabe duda que era una situación que ponía en tela de juicio muchos aspectos, ¿verdad? Sobre todo de estabilidad, de entendimiento, no solo como oposición, como partido importante de oposición, sino que también de estabilidad política. A ver, ¿cuál es tu lectura, Josué? Bueno, creo que coincido mucho en la postura de Marcela. Don Eric Salguero, además de ser sobrino de una de las fundadoras de nuestro partido y una de las mujeres también que marcó cambios importantes dentro de la Asamblea Legislativa, también es un hombre que por lo mismo es un académico que se encuentra en una universidad, creo yo, que tiene ese constante flujo de información, de actualizarse. Sabemos que las universidades de alguna manera son tanques de pensamiento de nuestro país, entonces creo que tiene un reto importante. Arena es un partido que tiene una diversidad de liderazgos, que trabajan diferentes temas, que tienen diferentes agendas, y creo yo que algo que siempre se ha visto como una debilidad es esa diversidad. Sin embargo, es una oportunidad. Entonces yo creo que don Eric tiene el reto de administrar todos estos liderazgos. Me gustó mucho el decir que se vale disentir, que se vale tener opiniones diferentes, y yo creo que pues esto, que un presidente entre con este discurso, de verdad demuestra un cambio real en Arena. Entonces, saber, como lo he dicho siempre, que no somos minions, que ya no estamos en un tiempo donde como era antes, ¿verdad?, que los diputados de alguna manera se les decía, miren, así van a votar y esto se va a hacer, y eran de alguna manera títeres políticos. Entonces yo creo que ahora no, ese es el reto que tenemos con esta nueva Arena. Es importante decirlo, Arena también cambió sus directores nacionales de sector, ha cambiado sus directores departamentales, y estamos de alguna manera listos para 2021, que es un reto importante. También ya lo decía Marcela, el 9 de febrero marcó un antes y un después en la historia de la política salvadoreña. Sabemos que hoy más que nunca tenemos ese reto de defender la institucionalidad democrática, el Estado de Derecho, y toda esta cultura democrática que le ha costado tanto al país, que no ha sido algo que se ha hecho de la noche a la mañana, sino que tuvimos un conflicto armado, tuvimos acuerdos de paz, y claro, si
es sumamente importante también tener esa madurez de dialogar con el gobierno, de trabajar los órganos de Estado, y para eso se necesita pues un liderazgo que es importante, y ese es el reto que Eric Salguero tiene como presidente de Arena. ¿Pensaríamos entonces que Arena pasa con este cambio a ser menos fuerte o radical frente a su papel de oposición frente al gobierno? No radical, creo que lo que pasa es que habían dos tipos de personas, ¿verdad? Gustavo era una persona que era un poco más de choque, y obviamente él tenía sus inconvenientes personales con el presidente, ¿verdad? Entonces estaban en esa situación complicada entre ambos, que al final terminaban arrastrando al partido. Entonces obviamente fue buena su decisión de apartarse, porque sus temas personales no podía involucrarlos con el tema de Arena. Entonces sí, ahora que está Eric es diferente, porque él sí quiere tratar de que trabajemos en conjunto y no estemos como en estos pleitos y dimes y diretes, sino que lo importante es lo mejor para nuestro país. Escuché decir en sus primeras palabras públicas del nuevo presidente de Arena que en Arena debe de haber libertad de pensamiento y actuación, y especialmente en las filas de nuestros diputados, decía. ¿Cómo puede interpretarse esta situación frente a ese punto, digamos, de honor que debe de existir y que muchos creen que no existe en la Asamblea Legislativa, cuando se trata de pensar distinto a lo que podría ser el pensamiento rígido que puede tener un partido, como es el caso del que ustedes representan? Bueno, yo ahí decía, tenemos todos diferentes agendas y diferentes temas, y esa es la riqueza de Arena. Creo que por eso tuvimos 37 diputados, porque somos 37 personas que le hablamos a diferentes sectores. Yo creo que los discursos se escuchan muy bonitos, pero eso se va a ir viendo con las acciones. Yo tuve particularmente el jueves pasado presentamos la Ley de Educación Integral de la Sexualidad para prevenir los 19,000 embarazos anuales que estamos teniendo de niñas y adolescentes. Este era un tema que antes no se podía dialogar dentro de Arena, y yo con algunas colegas tuvimos la oportunidad de presentar y dar iniciativa a este proyecto de ley. Entonces yo creo que eso te envía un mensaje también diferente, de que estamos abordando temas que antes no se podían abordar. Bueno, Marcela presentó el tema de la reforma al código para el tema de los tocamientos impúdicos, y hubo de alguna manera alguna polémica, una resistencia. Sin embargo, yo creo que eso es lo importante de Arena, porque yo creo que los discursos se escuchan muy bonitos, pero las acciones es realmente lo que comunica una transformación en Arena, y es el reto que tenemos hacia 2021. Sabemos que si bien los institutos políticos están bien desgastados, yo les decía, las elecciones de alcaldes y diputados casi siempre son mucho más por personas, entonces, y que somos personas que conectan directamente con la población, y ese es el reto. Entonces se sienten hoy con más libertad para poder ejercer, digamos, una postura frente a aquellos temas, a lo mejor hasta tabúes, que se han presentado a discusión dentro de tu partido, Marcelo. Sí, mire, la verdad es que creo que ahora Arena ha cambiado mucho, la verdad. Tenemos bastantes diputados, obviamente el voto por rostro obliga, obviamente, que las personas pues que van a los candidatos tengan su propia plataforma, y las personas pues están pendientes de que los candidatos electos, luego diputados, pues hagan correctamente las cosas. Sin embargo, sí, nosotros con Josué habíamos votado diferente en varias ocasiones a la fracción, pero bueno, al final de cuentas no hubo repercusiones. Creo que fue algo que practicamos, para eso son las reuniones de fracción, ahí nosotros establecemos y decimos nuestro planteamiento. ¿Se sienten con mayor libertad ahora que llega un nuevo presidente? Sí, porque ¿vamos a ver a una Arena más plegada a la postura del gobierno o...? No a postura del gobierno, creo que a temas que son generales de país, a temas importantes. Por ejemplo, ahora que veíamos al viceministro de Salud, a quien yo le tengo un gran cariño y respeto, pues lo conozco de toda mi vida. Él es una persona que es sumamente técnica, y cuando nos está hablando, por ejemplo, ahorita del coronavirus, que es algo que obviamente ya va a venir, esperemos que no, pero es algo que ya pues lo vemos un poco cerca, y ojalá que no llegue a nuestro país, pero nosotros como partido político, ¿cómo no vamos a ayudar al gobierno en los temas estos de salud? Es lógico que nosotros vamos a apoyar en todo lo que ellos pues nos pidan como Asamblea Legislativa. Ok, vamos a ver, voy a hacer una pausa cuando regresemos para irnos ampliando un poquito. La agenda legislativa pasa por muchos aspectos. Primero, la aprobación de 109 millones de dólares, que es un punto que ha estado ahí precisamente en el debate sustancial. Está el tema de la interpelación del ministro de la Defensa. Está el tema de la ley de reconciliación, que ya en su momento fue vetada por la Asamblea. La superación del veto fue así, ¿verdad? Sí.
A ver, y otros temas que tenemos ahí pendientes. Voy a hacer una pausa, gracias por estar con nosotros. A usted que nos sintoniza, son las 7:32. Gracias por sintonizarnos. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Continuamos conversando con Josué Godoy y Marcela Villatoro, ambos de la fracción del Partido Arena. A ver, solo para aclaración, la ley de reconciliación fue aprobada y fue vetada por el presidente. Lo que se superó en el veto fue una ley de compensación para maestros, ¿no? Que en su momento fue solo para hacer el punto de aclaración. A ver, regresando un poco a la agenda legislativa, ahí están temas que sin duda alguna han estado teniendo y generando la tensión entre el Ejecutivo y algunos sectores con partidos ahí representados como el que ustedes representan, valga la redundancia. ¿Qué piensan de la interpelación del ministro de la Defensa? A ver. Bueno, la verdad es que lo que pasó el 9 de febrero es sumamente preocupante. La militarización de la Asamblea Legislativa es algo que es sin precedentes en la historia de nuestro país, luego de los acuerdos de paz. Y siempre lo he dicho, obviamente nosotros los jóvenes pues no vivimos la guerra, sin embargo, ese día, yo siempre lo cuento, estaba en mi casa y vi los ojos de terror de mi mamá en la casa, preocupada de lo que estaba pasando. Claro. Entonces sí creo que nosotros los jóvenes tenemos un reto muy importante y es no permitir que este tipo de situaciones que se dieron en el pasado se vuelvan a dar en nuestro país. Él se tomó la Asamblea Legislativa casi que a la fuerza. Llegaron, pidieron a la gente de la Asamblea, a los agentes de seguridad que nosotros tenemos, que dejaran el recinto y que ellos iban a tomar posesión de él. Y bueno, hasta las llaves se perdieron, que fueron a aparecer no sé cuánto tiempo después, y todo lo que todos ya conocemos. Entonces sí creo que la situación con el ministro de Defensa es complicada por el uso de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas únicamente pueden usarse en el tema de soberanía del Estado. Y lo digo sinceramente, no para caprichos personales. Yo entiendo, los 109 millones es algo bien importante. Nosotros queremos apoyarlo como Partido Arena, sin embargo no podemos apoyar este tipo de situaciones complicadas que ponen en mal la democracia de nuestro país, una democracia que ha costado incluso sangre a varios salvadoreños. Entonces sí, en la interpelación va a ser un tema en donde nosotros creo que queremos establecer o dejar claro que no podemos usar la Fuerza Armada con ningún otro fin que no, como le digo, que no sea la protección de la soberanía del Estado. Y a la Policía Nacional Civil, obviamente al director de la Policía Nacional Civil y creo que al ministro de Seguridad, Rogelio Rivas, quien también es una persona que yo le tengo bastante respeto y creo que está haciendo un buen trabajo, pues ellos se van a ir ante la comisión especial a contar sus hechos de ese día. Sin embargo, sí creo que la actuación del ministro de Defensa sí fue algo grave. Grave porque está vulnerando el Estado de Derecho. En la interpelación desde el punto de vista de jurídico, sentar un precedente también importante. Ok, A ver, Josué, ¿cuál es tu lectura? Definitivamente, yo creo que era importante cuando tú nos preguntabas si nos vamos a flexibilizar ante el gobierno. Creo que no se trata de eso. Hay temas de país y probablemente van a haber otros temas donde podamos coincidir, podamos dialogar. Ya lo decía Marcela, el tema de los 109 millones es un tema importante porque es un tema de seguridad nacional. Sin embargo, creo que hay formas. Yo creo que todos los salvadoreños estamos seguros que las Fuerzas Armadas tienen su función, que es proteger la soberanía nacional, y lo que vimos el 9 de febrero definitivamente marcó un antes y un después, porque la independencia de poderes, de hecho nosotros hemos convivido en ese pleno legislativo donde hemos tenido discusiones fuertes, donde hemos dialogado temas complicados de país, donde tenemos derecho a disentir y a tener opiniones contrarias, pero al final democráticamente y a través del voto se resuelven y se toman decisiones, pero daba terror ver militarizada la Asamblea Legislativa. Enviamos un mensaje a la comunidad internacional bastante negativo. Entonces, sí, definitivamente creo yo que estoy totalmente de acuerdo en la interpelación del ministro de Defensa. ¿Qué piensan del escrache político? Es un tema que desde luego ya se trató también en la Asamblea Legislativa. ¿Qué piensan al respecto?
¿De qué, perdón? Del escrache político, es decir, de todo este tipo de, digamos, reclamos y que algunas veces caen en insultos, etcétera, como lo vimos en esa manifestación de protesta contra el diputado Chafik Andal. ¿Qué piensan al respecto? Bueno, la verdad es que todas las personas merecemos respeto independientemente de las diferencias de opiniones que existan entre uno y el otro. El diputado Andal, pues obviamente hay personas que se sienten afines a él, hay personas que no, sin embargo eso no nos da el derecho a nosotros para ultrajar a las personas. La forma como los ciudadanos podemos ponernos en contra de alguien o no quererlo ya dentro de la Asamblea Legislativa es obviamente el día de las elecciones, votar o no votar por ciertas personas, pero no llegar al punto de los insultos. Creo que todas las personas merecen respeto, tienen derecho a la dignidad humana y es lamentable que este tipo de situaciones se den y pues vamos a esperar a ver qué pasa. El scratcher, quiero decirles, una manifestación popular de protesta contra una persona, generalmente del ámbito de la política o de la administración pública, que puede de alguna manera, cuando se hace la interpretación de lo que sucedió, desencadenar en una situación más complicada, ¿no? A ver, y fíjate ¿cuál es tu lectura que de es eso, algo que trasciende. Yo siempre lo dije y de hecho lo decíamos, tuvimos la oportunidad con Marcela de pasar juntos el 9 de febrero y hablábamos de que de repente generas tanto odio en la población que es complicado. En Santa Ana se dio una situación bastante lamentable en el municipio de Candelaria de la Frontera. La alcaldesa de Candelaria de la Frontera, llegó una mujer a su despacho a quererla agredir y fue una situación compleja. Entonces hablábamos de esto y decíamos de repente, está bien que estemos de acuerdo o no con los funcionarios. Podemos estar de acuerdo o no con los diputados. Que la Asamblea Legislativa ha cometido corrupción, lo cometió. Que tenemos, lamentablemente, y nos ha tocado a nosotros que recién llegamos, cargar con ese lastre de todo lo que se cometió en el pasado. Entonces yo creo que cada funcionario tiene su periodo para cumplir una agenda legislativa, para demostrar el trabajo que está haciendo, para que la población lo evalúe o no, pero eso se hace a través de los mecanismos democráticos y estas son las elecciones. Entonces yo creo que a eso le debemos de apostar. Pero actualmente se está viviendo una cultura de desinformación y donde se genera mucho odio. Entonces yo creo que eso es preocupante. Sin embargo, creo que son los retos que como una nueva generación de políticos nos enfrentamos. Y sin duda alguna, y nosotros conversamos de repente, 2021 va a ser complejo porque vemos una cultura de violencia, de agresión y esto, pero creo yo que ese es el reto que como una nueva generación de políticos nos enfrentamos y tenemos que hacer énfasis en que se utilicen los mecanismos democráticos, que se fiscalicen a los funcionarios. Existe un instituto de acceso a la información pública donde usted como ciudadano puede llegar a cuestionar a sus funcionarios, pero sí creo yo que la violencia debe ser el último recurso que se debe utilizar en este país, sobre todo cuando venimos de un conflicto armado que generó que salvadoreños se mataran con salvadoreños. Entonces, si bien no vivimos la guerra, pero el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Entonces, creo que nadie quiere repetir escenarios violentos en este país. ¿Estarían ustedes en la disposición de penalizar este tipo de acciones, como en su momento se dio a conocer que había una iniciativa, por cierto, o una declaración de uno de sus miembros del partido? Creo que fue el Beto. No, lo que pasa es que la ley establece de que cuando una persona, un funcionario, en un momento de eso, pues los agentes que nosotros tenemos de protección, pues alguno de ellos se puede poner a disposición y obviamente puede enviar a estas personas porque está cometiendo en ese momento digamos que un ilícito, pero yo creo que no tenemos que llegar a este punto. Creo que lo que tenemos que hacer obviamente es nuevamente llamar al diálogo, trabajar en conjunto, tratar de ver las diferencias y solventarlas, y pues a la población también, bueno, no solo es un tema de físico, sino que también en redes sociales se pasa bastante bullying y mucho acoso por parte de algunas personas. Por ejemplo, ayer estábamos con Josué, íbamos de camino a Santa Ana a entregarle a doña Milena Calderón de Escalón que le íbamos a entregar algo por su trabajo como mujer, y pues veníamos viendo la lotería de los diputados y o sea, y salía, por ejemplo, una diputada le habían puesto el hombre y la cara de ella, o a ti te pusieron sirena, o sea, ¿me entienden? No, o sea, al final sí da risa y todo, pero es parte de la sátira política. Exacto. Pero una eso cosa, no puede ser, eso no es normal, pero no cuando ya llegan al punto de los insultos. Por ejemplo, a Rodrigo Ávila nos contaba que un día él iba al súper con su esposa, e iba caminando y una persona le dijo asesino.
Carlita Hernández también, un día ella andaba haciendo sus compras y la señora le gritó ladrona. Entonces creo que tampoco es justo para nuestra familia, ¿verdad? Nosotros tenemos una familia que queremos, que respetamos, y que cuando nosotros nos involucramos a ser funcionarios públicos lo hicimos porque queríamos hacer el cargo con dignidad y hacer las cosas por el bienestar de la población, cosas de verdad por amor a nuestro país, y no de esa forma tampoco para que crean que el cargo que nosotros tenemos no sea indigno. Mira, para... y hablando del Día Internacional de la Mujer, violencia política hacia las mujeres no es prioridad en la Asamblea Legislativa, destaca una información que publica la prensa gráfica. Esto también se da en el contexto de una denuncia pública de una persona que trabajó en la Asamblea Legislativa y acusa a uno de sus miembros, a don Alberto Romero. ¿Cómo ven esta situación ustedes? Mira, esa es una denuncia que ella hizo en elección, porque en elecciones usualmente pues pasan este tipo de situaciones. Yo creo que eso es algo que pasó, se supone que en la fiscalía, y ella nunca se presentó a demostrar las pruebas ni nada, entonces eso se archivó. Entonces, pero eso es algo que ya pasó. Sin embargo, sí, pues bueno, cualquier situación que tenga que ver con las mujeres, pues nosotros tenemos que hacer lo respectivo que nos toque como mujeres, y obviamente pues... No, tal vez a mí me gustaría comentarte como miembro de la Comisión de la Mujer e Igualdad de Género que sí se han dado transformaciones importantes en este periodo legislativo. Hablábamos del tema de los tocamientos impúdicos que lideró Marcela Villatoro. Estuvimos también, bueno, yo estuve trabajando el tema del acoso, para erradicar el acoso dentro de las universidades, que legislamos para que sea obligatorio la creación de protocolos. También un tema importante del que nadie quiere hablar, y creo que por el que nace esta lucha y el Día Internacional de la Mujer, es la igualdad salarial. Nosotros aprobamos la reforma al Código Laboral. También la promovimos. Así es, y la promovimos desde su inicio para que se rompa esa brecha salarial que existe entre hombres y mujeres. En el tema de violencia también hemos estado sentados con la Fiscalía General de la República, con la Policía Nacional Civil, viendo todo el tema de los crímenes de odio, de los feminicidios y de todos estos temas de violencia que se dan. Sí hemos legislado también para, y bueno, un saludo muy especial a Carla Hernández, que fue la mocionante, para, por ejemplo, que las mujeres que sufren cáncer no sean despedidas de sus trabajos y no se les descuente cuando van a pasar consulta. Entonces, que se les cambie también sus funciones, que no tengan trabajos muy expuestos o desgastantes. Entonces, sí hemos legislado para transformar la realidad de las mujeres en la Asamblea Legislativa. Y ya lo decíamos, ayer estuvimos con la alcaldesa de Santa Ana, doña Milena, a quien también le envío un fuerte abrazo en el Día Internacional de la Mujer, viendo todos estos temas. Por supuesto que se han dado avances, pero falta muchísimo por hacer, porque lamentablemente todavía vivimos en una población que es sumamente machista. Entonces, pero son parte de las transformaciones que también estos temas antes no se tocaban en la Asamblea Legislativa. Entonces, bueno, Marcela tuvo que batallar con su reforma de ley, con muchas personas, legisladores mismos que se opusieron. Y también cuando apoyamos para que las mujeres, pues obviamente los hombres, una fotografía que alguna mujer le envía a un hombre o algún video a su expareja, y que obviamente estos se aprovechan de ella para publicarla y hacerle daño a las mujeres, también legislamos eso en este año. Y es importante, Ernesto, que fue una batalla difícil que dimos con Marcela y Carla Hernández, porque había muchos colegas que nos decían no, porque conocemos casos en los colegios sumamente tristes o escuelas donde los novios chantajean a la niña porque en su relación y en su intimidad compartieron una imagen. Entonces son temas que la verdad que no se tocaban en esta asamblea, y que de alguna manera, como una nueva generación de políticos, hemos legislado y hemos aprobado y hemos tenido esas batallas duras en esa asamblea legislativa, que aún sigue siendo bastante machista. Bueno, voy a hacer una pausa. Cuando regresemos hay otros temas. Bueno, ¿cuál es el curso que va a generarse a partir de estos nuevos elementos que ha tenido la comisión especial, que está viendo el tema de los 109 millones de dólares, ¿no? Me gustaría conocer cuál es la opinión que tienen ustedes con relación a eso. Son las 7:49 minutos. Gracias a usted por sintonizarnos. Diálogo con Ernesto López. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy, estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Gracias por estar con nosotros. A esta hora vamos a ir ya concluyendo y conociendo cuál es el curso a seguir ahora con esta nueva
digamos, discusión o aclaración que hicieron representantes del BCE al tema del presupuesto, al tema del préstamo de los 109 millones de dólares, que es un punto de enfrentamiento que ha tenido a la Asamblea Legislativa y al Ejecutivo. A ver. Bueno, lo que pasa es que se le había pedido la opinión al BCE para que llegara a explicar en sí el desglose de los 109 millones, porque en el proyecto que se había presentado por parte del gobierno o de Hacienda, pues no venían detallados los destinos en sí a qué iban a llegar, son únicamente los rubros, pero no en sí a quiénes. Entonces, posteriormente, ahora que llegó el BCE a la Comisión de Hacienda y especial del presupuesto, pues presentaron ellos sí el desglose en que iba encaminado cada uno de los rubros y, por ejemplo, encontramos bastantes diferencias con respecto al precio de mercado que el precio que se estaba dando por parte del gobierno de algunos productos. Por ejemplo, hablaba una cámara PTZ, dentro de lo que el gobierno lo presentaba, eran $3.041. El precio de mercado es de $1.368, por ejemplo. Encontrábamos una cámara fija que salía $3.500 y el precio de mercado era $2.800. O un helicóptero UH-1H, estaba $7.657.000 como se presentó, y el precio de mercado es $1.800.000. Entonces empezamos a ver como que habían bastantes discrepancias con precios bastante inflados a la realidad, y obviamente pues no se puede hacer el cambio de los 109 millones de dólares porque ya se estableció como tal y ya se negoció como tal. Entonces lo que se puede es mover como parte de los montos y entregarlos a otro. Entonces hicimos un ahorro de todo ese desglose de 18 millones de dólares, un poquito más de 18 millones de dólares, de todas estas cantidades que vimos que iban infladas del precio real. Entonces lo que se pretende hacer es decirle, bueno, compre más chalecos, compren más botas, obviamente con el precio del mercado, cómprense más patrullas, y así como haciendo los ajustes necesarios para que obviamente pues por el precio menor se tengan Creeríamos más. Que entonces estamos casi llegando al final del camino para ser aprobado, entonces. A ver. Sí. Bueno, ya lo decía Marcela, y creo que dio el detalle. Nosotros, de hecho, hemos tenido en las reuniones de fracción, nuestros colegas de la Comisión de Hacienda nos han dado todo este detalle, y al final se ha llegado a este tema de que al final, si los precios de alguna manera son más elevados que los precios de mercado y de alguna manera hay un remanente, que esto se ocupe para comprar más recursos, más chalecos, más botas, más patrullas, y priorizando sobre todo lo que más les sirve a nuestros policías para poder salvaguardar las vidas y la seguridad de los salvadoreños. Entonces yo sí creería que vamos en un buen camino, y es importantísimo decirlo que esta es la vía para poder aprobar todos estos recursos. A este gobierno se le ha aprobado recursos para poder evidentemente dar cumplimiento a este tema que han priorizado de la seguridad en el Plan Control Territorial. Entonces, pero siempre es importante dialogar, y nosotros como Asamblea Legislativa tenemos también esa obligación de conocer el detalle de estos préstamos para que efectivamente estos recursos tengan un impacto positivo en la vida de los salvadoreños. Así que yo te podría decir que vamos en un buen camino para la aprobación de este préstamo. Ok, hablando de la agenda legislativa, también está este debate generado precisamente por la Comisión de Antejuicio contra el doctor Norman Quijano. ¿Cómo ven ustedes este tema? Y al final, ¿cuál será el destino que tendrá este debate? Bueno, la comisión de antejuicio es algo que es positivo para el doctor Norman Quijano, porque él iba a tener la oportunidad de establecer su inocencia o su culpabilidad. Obviamente la comisión de antejuicio no ve elementos como tales como en un juicio per se, sino que lo que ve es como si tiene los requerimientos necesarios como para poder pues irse ante los tribunales. Entonces, bueno, el doctor Norman Quijano ahí tiene una gran oportunidad, y pues esperamos que sea lo mejor, ¿verdad? Que sea algo donde él pueda demostrar su inocencia o no, pero yo creería que va a salir bien. Al final de cuentas, pues es algo que depende de todos los grupos parlamentarios, y ahí vamos a ver que la institucionalidad funcione. Les agradezco muchísimo que me hayan acompañado esta mañana de día lunes y abrir precisamente nuestra programación, un poco conociendo parte de la agenda y desde la perspectiva de ustedes como diputados del Partido Arena,
lo que se tiene en la Asamblea Legislativa. Así que gracias, Josué, por haberme acompañado. Gracias, Ernesto. Siempre es un gusto estar compartiendo contigo. Un saludo a todo el pueblo salvadoreño, en especial a la gente del departamento de Santa Ana. Les deseo una semana llena de éxitos. Así es. Marcela, también gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias y un saludo a todos los salvadoreños que están desde sus casas y paciencia en el tráfico y que tengan un excelente día. Gracias, los espero hoy en radio. Recuerden, estarán Rebeca Cervantes, diputada de Ghana, Emilio Corea de Arena y Dina Argueta del FMLN en un debate legislativo muy interesante también que vamos a tener hoy a las 6 de la tarde en directo con Ernesto López Radio. No se lo pierda. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.